Imaginemos por un momento un diseño donde la partida nunca se pausa. Un juego continuo, sin descansos. Eso es. No hay una caja donde guardar las piezas al final del día, ni tienes a un oponente sentado claramente al otro lado de la mesa. Claro, en la concepción clásica de la estrategia siempre hay una distancia prudencial entre quien juega y el tablero. Exacto. Pero el análisis a fondo que nos ocupa hoy destroza por completo esa frontera. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Estoy encantada de estar aquí para explorar un marco teórico fascinante conocido como arquitectura de la existencia. Hola, encantado de acompañarte hoy. Y sí, es un documento que plantea una premisa bastante abrumadora. Básicamente nos dice que la separación entre el jugador y el juego es una ilusión. Tal cual. El tablero principal es nuestra propia biología y cada decisión diaria es un movimiento permanente. Y a ver, la misión que tenemos hoy, el objetivo de esta charla para quienes nos escuchan, es extraer las claves de este texto para construir una vida antifrágil. Una vida que no solo resista el caos y la sobrecarga de información moderna, sino que utilice ese mismo desorden para fortalecerse. Exactamente. Es un atajo perfecto para obtener herramientas prácticas y vamos a ir desde el nivel puramente biológico hasta el filosófico. Es un punto de partida que cambia por completo la forma en la que entendemos la agencia humana, o sea, nuestra capacidad de actuar. Totalmente. Y según las fuentes, antes de poder diseñar cualquier táctica mental o plan vital, tenemos que dominar la física del juego. El primer tablero es nuestro propio cuerpo físico, lo que el texto llama la matriz de vitalidad. Y fíjate que la elección del término matriz no es casual en absoluto. El cuerpo humano funciona aquí como una estructura base que registra y computa todo. O sea que no se le escapa ni una. Ni una. La idea central es que cada hábito que adoptas es una jugada irreversible. El cuerpo lleva una cuenta implacable. Vale, vamos a desglosar esto porque me parece crucial. El texto habla de una asimetría temporal en estas decisiones, ¿verdad? Así es. Si lo miramos fríamente, los malos hábitos, como el sedentarismo o comer ultraprocesados, son victorias baratísimas. Te dan un pico de dopamina inmediata y ya está. Exacto. Pero tienen deudas inmediatas y unos costes futuros devastadores. Es como sacar un préstamo rápido con unos intereses altísimos. Madre mía, para comprarte un café casi. Eso es. La biología humana penaliza el pensamiento a corto plazo de una forma bestial. Y los buenos hábitos serían lo contrario, entiendo. Claro. Operan bajo una simetría inversa. Son inversiones de retorno diferido. Te exigen esfuerzo hoy, pero te generan un interés compuesto metabólico en el futuro. En forma de vitalidad sostenida, ¿no? Y fíjate que, hablando de vitalidad, me ha sorprendido mucho cómo el documento trata el tema del descanso. Es que hace una reinterpretación radical. Sí, porque hoy en día parece que dormir es perder el tiempo, como si el sueño fuera solo un periodo de inactividad que tenemos que sufrir. Un mal necesario para poder seguir produciendo. Pero, estructuralmente hablando, el texto argumenta que el descanso es la jugada defensiva por excelencia. O sea, no es un vacío. Para nada. Es esencial para reparar los tejidos, consolidar la memoria y purgar toxinas. Tratar el descanso como inactividad es agotar tus defensas antes de la batalla. Qué buena forma de verlo. Ahora, dentro de este mismo tablero físico hay un concepto que se llama soberanía alimentaria. Y a ver, dice que cultivar, aunque sea una mínima parte de tu comida, elimina una vulnerabilidad. Transforma al individuo de consumidor pasivo a agente activo. Vale, pero voy a hacer de abogado del diablo. Si vivimos en un piso de 40 metros cuadrados en el centro de la ciudad, Parece un ideal romántico inalcanzable. claro, ¿quién se va a poner a cultivar patatas en el balcón? Pues lo fascinante aquí es que el texto no exige que nos volvamos agricultores a gran escala. No va de autosuficiencia calórica. Ah, entonces ¿de qué va? Va de un cambio de paradigma mental. Se trata de cerrar ciclos. Al cultivar aunque sea una planta aromática en una maceta, reduces tu dependencia total de cadenas externas. Recuperas un poco el control, digamos. Exacto. Es un acto tangible que le recuerda a tu cerebro que tienes la capacidad de generar sustento propio. Te devuelve una pizca de soberanía sobre tu propia existencia. O sea que el valor está en el mensaje psicológico, no en hacerte una ensalada con lo que coseches. Eso es. Y una vez que ese tablero físico está más o menos asegurado, el juego se traslada al interior de la mente. Pasamos a la batalla interna, lo que las fuentes llaman el dilema de la autonomía y el invernadero emocional. La energía que has obtenido de cuidarte y descansar, ahora tienes que usarla para gestionar tu voluntad. Y vivimos en un mundo caótico, así que no es fácil.
Ya te digo. El texto habla de una tensión permanente entre la gratificación inmediata y el esfuerzo sostenido. Y ahí es donde entra el problema de la adicción, pero no solo a sustancias, ¿eh? Hablamos de adicción al teléfono, a la comida rápida, al trabajo. O al conflicto constante en redes sociales. Totalmente. Todas estas adicciones secuestran nuestro sistema de decisiones, nos hacen actuar en contra de nuestros propios intereses a largo plazo. O sea, erosionan nuestra libertad poco a poco. Dejas de ser el jugador y pasas a ser una pieza movida por estímulos externos. Uf, qué peligro. Y encima a esto se le suma la incertidumbre externa, la economía, la política, las relaciones. Que el documento recalca que son la naturaleza estructural de la realidad, no son una injusticia transitoria que va a pasar mañana. Siempre va a haber caos, fuera. Y por eso propone la metáfora del invernadero emocional, que me parece brutal. Es un concepto muy visual, ¿sí? O sea, para mí es como tener unos auriculares de cancelación de ruido, pero para el alma. Un invernadero no niega que fuera hace un clima hostil. No niega que está lloviendo o nevando. Exacto. Pero crea un espacio interior donde puede florecer lo delicado. Te ayuda a no gastar tu energía vital en decisiones triviales o en enfados que no llevan a nada. Y conectando esto con el panorama general, fíjate que la ecuanimidad no significa frialdad. A ver, explícame eso. No significa que no te importe el mundo. Significa evitar ser un títere reactivo del entorno. Ceder a la gratificación inmediata o reaccionar a cada noticia de última hora te roba la autonomía. Te dejas llevar por el clima exterior. Eso es. La libertad no se alcanza de golpe. Es un equilibrio dinámico que se entrena. Son pequeñas victorias diarias sobre tus impulsos. Mantener los cristales de ese invernadero limpios y fuertes. Y claro, para proteger ese invernadero tenemos que controlar muy bien qué dejamos entrar. Entramos en la tercera fase, la heurística de la percepción. Exacto, porque las decisiones que tomamos dentro solo son tan buenas como los datos que recibimos de fuera, ¿no? Y el problema es que vivimos en un entorno de ruidos sin precedentes. Sobra información. Sobra muchísima, pero el texto dice que gran parte de esta información está deliberadamente distorsionada para captar nuestra atención. Totalmente. Se genera una asimetría informativa enorme. Quien no tiene un criterio afinado es blanco fácil de manipulaciones constantes. Hay una frase en las fuentes que me ha dejado pensando. Dice que una ejecución impecable basada en una lectura errónea de la realidad solo nos lleva al destino equivocado de forma más eficiente. Es que es tal cual. Puede ser súper eficiente, pero si tu mapa está mal, solo vas a estrellarte más rápido. Y aquí es donde se pone muy interesante. A ver, si hay tanto ruido tóxico y todo intenta manipularnos, ¿no sería la estrategia más lógica desconectar por completo? ¿Te refieres a apagar las noticias y aislarse? Sí, meterse en el invernadero, cerrar la puerta y no saber nada del mundo. Pues el texto aclara que aislarse no es la respuesta. Fomentar eso te hace frágil frente a los cambios reales del entorno. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que reducir las asimetrías de información, no ignorar el mundo. Y para la gente que nos escucha, la recomendación aquí es ejercitar el pensamiento crítico mediante la humildad epistémica. Humildad epistémica, o sea, aceptar que no lo sabemos todo. Entender que el mapa no es el territorio y que todos tenemos sesgos. La estrategia es buscar activamente perspectivas contrarias a las nuestras. Y, como decía el documento, observar los silencios. Exacto, fijarse en lo que no se está diciendo. Y ojo, el análisis es muy claro en esto. No se trata de validar una postura política de derechas o de izquierdas. Claro, el objetivo es completamente imparcial. Puramente mecánico. Se trata de perfeccionar el mecanismo con el que procesamos la información, venga de donde venga. Evaluar si los datos son sólidos, sin importar quién los diga. Vale, me parece una herramienta defensiva brutal. Y una vez que hemos dominado el cuerpo, protegido nuestras emociones y afinado cómo percibimos la realidad, Toca hacer un zoom radical hacia afuera. el tablero compartido. Porque claro, nuestro tablero individual está conectado a una red inmensa. Lo que en esta arquitectura se denomina el enjambre social. Actuamos en 3 dimensiones interconectadas todo el tiempo, Vamos a repasarlas. Primero está la cultural. que es básicamente la expansión del conocimiento humano. Luego la económica, que debería basarse en redes de intercambio sostenible, Y por último, la legal o institucional. que establece las reglas de convivencia y la igualdad. Todo está entrelazado. Una advertencia durísima. El éxito aislado en un sistema que se degrada es una ilusión a largo plazo. Es que plantea una pregunta importantísima. Si ganas tu partida personal, pero el entorno en el que juegas se destruye, ¿de qué te sirve? Rompe por completo con la idea egoísta del éxito moderno. Eso de yo a lo mío y los demás que se apañen. Y esto nos lleva a la metaestrategia,
Resulta que hay partidas que superan nuestra propia esperanza de vida. Juegos que van más allá de nosotros. Exacto. El entorno natural, el medio ambiente, es el tablero último. Si se destruye, no hay juego posible para nadie. Game over total. Por lo tanto, alargar nuestro horizonte temporal es fundamental. Destruir los recursos comunes no es solo un error moral, es que es la peor jugada estratégica que puedes hacer. Tirar piedras contra tu propio tejado. Actuar bajo esta metaestrategia significa dejar de preguntar constantemente ¿qué gano yo con esto? Y empezar a preguntar qué clase de mundo estoy contribuyendo a crear con mis acciones. Es un cambio de perspectiva enorme. Y bueno, recopilando un poco el viaje que hemos hecho hoy en este análisis a fondo, Hemos cubierto bastante terreno. sí, hemos pasado de considerar nuestro cuerpo como un tablero donde hay que evitar las asimetrías temporales negativas, ¿verdad? Protegiendo el sueño y los buenos hábitos, Luego hemos construido ese invernadero emocional para protegernos del ruido exterior y afinar nuestro juicio, con esa humildad epistémica tan necesaria. para finalmente entender que somos piezas en una metaestrategia intergeneracional. Creo que el valor enorme que tiene esto para la audiencia es ver cada elección diaria. Desde lo que comen hasta lo que leen en redes. Exacto. Verlo todo como jugadas estratégicas que se van acumulando. Ninguna decisión es irrelevante. Todo cuenta en la arquitectura final. Pero antes de despedirnos, quiero poner sobre la mesa una reflexión que me ha surgido leyendo esto. No está explícitamente en el texto original, pero creo que nace directamente de él. A ver, cuéntame. Si todo este juego de la existencia requiere que fortalezcamos nuestro músculo de la autodirección frente al ruido y frente a la comodidad inmediata, Sí, mantener el control al volante. ¿qué va a pasar a medida que la inteligencia artificial empiece a tomar cada vez más y más microdecisiones por nosotros? Esa es una pregunta compleja. ¿Verdad? O sea, desde qué correo responder hasta qué información priorizar, estamos delegando la estrategia de nuestra vida a un algoritmo externo. Es un riesgo enorme. Podríamos estar arriesgando nuestra capacidad de agencia y, por tanto, nuestro lugar en ese tablero intergeneracional. Cambiando la brújula interna por un GPS automático que ni siquiera hemos programado nosotros. Es una paradoja. Buscamos comodidad, pero podríamos estar comprando fragilidad a largo plazo. Ahí lo dejamos. Una idea para que quienes nos escuchan le den un par de vueltas hoy. Ha sido un placer diseccionar este tema contigo. Igualmente, ha sido una charla muy enriquecedora. Y a todos los que nos acompañáis, os invitamos a seguir cuestionando la realidad y a cuidar vuestras próximas jugadas en el tablero. Hasta la próxima inmersión profunda.